Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital, en donde cada miércoles a las 5 de la tarde agregamos un sello de conocimiento en todo lo que estamos viendo de transformación digital. Hoy queremos hablar de la relevancia de los datos, ¿cierto?, en la gestión medioambiental. Y qué mejor que hacerlo con el jefe de la sección ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente, el señor Pablo Aguirre. Muy bienvenido a Pasaporte Digital. Hola Ruth, y hola a todos los auditores y auditoras. Mucho gusto. El gusto es todo nuestro porque a nosotros nos encanta que nos referencien, que nos cuenten historias distintas y conocer roles y posibilidades que a veces no tenemos en el radar. Y es por eso que no vas a ser la excepción de los invitados y te vamos a pedir que primero hagamos una intro para conocerte un poco más. Porque si la gente va a nuestro querido LinkedIn, ¿cierto? Y escribe Pablo Aguirre Horman, Horman con eh, dos N final, tú podrías ver, como cualquier persona que no te conozca, que dice, este señor sabe de analítica avanzada, de transformación digital, innovación, ciencia de datos, inteligencia de negocios, recursos naturales, economía, evaluación de impacto, regulación, manejo de proyectos y supimos antes de entrar, ¿cierto?, a nuestro programa que encima está haciendo un doctorado. Entonces, toda esa información, ¿cierto? Em, ¿Cómo llega a ti esta curiosidad, cierto? ¿Cómo es tu formación académica que te permite desarrollar un rol tan relevante como ser jefe de una sección ambiental? Y luego de eso, para que empecemos a hablar, ¿cierto?, en sí de la relevancia de los datos y cómo los han aplicado. Sí, no, no será mucho, dirán quizás alguno ahí lo que uno pone. Eh, bueno, yo de formación de pregrado soy ingeniero agrónomo, ¿ya? Entonces vengo primero que todo, de una formación ligada a los recursos naturales. Y la verdad es que en la universidad más allá he tenido cursos de estadística, cálculo, optimización, cuando curso por ese lado de la beta ingenieril, por así decirlo, no me estaba perfilando necesariamente en un camino hacia los datos, pero cuando salgo del pregrado y me quedo trabajando en la universidad como asistente de investigación y haciendo unos cursos, en particular en el rol de investigación, normalmente uno trabaja con datos, y ahí un poco empezó un proceso de, oye, chuta, ¿cuáles eran, no sé, ciertos métodos que hay que ocupar, empezar a interactuar con algún software? Y ahí empiezo como a retomar, por así decirlo, a revisitar lo que era la estadística, los datos. Ahí empiezo a aprender mis primeros lenguajes de programación ya más formales, entre comillas, R, Python. Y en ese mismo proceso ya me doy cuenta que me gusta este tema y que quiero eh, profundizar un poco los conocimientos en esa línea. Y también, perdón, eh, también amplío un poco el foco. Y en ese proceso es que me postulo y quedo aceptado en una universidad en Estados Unidos, donde me voy a hacer un máster en políticas públicas. Y bueno, políticas públicas es un nombre bastante amplio, pero al menos en Estados Unidos en esa época y hoy día un poco más ampliado en el mundo, era un foco bien de análisis de políticas públicas cuantitativo, evaluación de política, y eso finalmente es economía y estadística y datos. Y en particular en la universidad donde estudié yo el máster que fue en Chicago, había una corriente bien fuerte del uso de analítica avanzada, programación, machine learning para el tema de políticas públicas. Y ahí, en el fondo, ahí la cabeza explotó con el tema de los datos. eh, Me metí a full, aprendí muchísimo, me tocó ser ayudante de algunos cursos, tomé muchos cursos muy buenos. Y ya con eso, volviendo a Chile después de los 2 años estando allá, ya habiendo también conocido a harta gente internacionalmente que trabaja en estos temas, es que ya me empezó a perfilar en ese rol. Y ahí ya en Chile, apenas llego, me pongo a hacer clases, de hecho, en la universidad, y ahí he seguido en varias universidades en estos temas, en programación estadística, un poco de data science, ya trabajando en distintas instituciones, tanto internacionales, organismos internacionales, empresas privadas, empresas públicas, siempre en esta beta, por un lado, de usar la data para tomar decisiones, en algunos casos a nivel de estudio, en otros casos a nivel de generación estadística,
pero también siempre con este foco bien aplicado y bien de lograr los objetivos de las instituciones, muy ligado a los proyectos que las distintas instituciones tienen que empujar. Eh, y digamos que entonces toda esa mezcla, por así decirlo, me ha dado varias aristas de cómo usar los datos para distintos problemas. Y bueno, y eso eventualmente también ha derivado en intereses académicos sobre estos temas que, como tú mencionabas, hoy día me tienen en esta eh, carrera de estar trabajando y hacer un doctorado al mismo tiempo, que ha sido todo un desafío y un aprendizaje personal. Eso siempre es inspirador porque ya sabemos que el conocimiento es infinito y sobre todo en el mundo de la innovación podemos ser expertos hoy y mañana amanecer y estar completamente obsoletos, ¿cierto? De alguna nueva tecnología o tendencia. Entonces, la demanda de nuevos conocimientos es muy importante y nosotros en Pasaporte Digital siempre tenemos la oportunidad de que las personas desde su vereda de trabajo, de todo lo que tú estás desarrollando y con todo el espectro que tienes, ¿cierto? Desde tu formación académica hasta tus posgrados y el rol que estás haciendo ahora en la superintendencia. Eh, mm, Cuéntanos un poco, antes de adentrarnos en cuál es el rol, digamos, de la superintendencia, ¿cierto? A través de la analítica avanzada, que es lo que queremos conversar, de cómo se mezclan los datos y cómo per se vemos un resultado concreto al aplicarlos. Eh, Cuéntanos un poco de cómo está trabajando la superintendencia. Para los que no sepan, es algo que se generó hace mucho tiempo, es algo nuevo, de quién dependen, para ir entendiendo un poco en el contexto, ¿cierto? ¿Cuál es el rol dentro de todo el ecosistema, no solamente gubernamental, sino que también es algo a nivel personal, ¿cierto? De lo que estás desarrollando tú y de lo que estamos haciendo a nivel país. Eh, la superintendencia es uno de los organismos públicos que son parte de lo que se denomina la institucionalidad ambiental, ¿ya? Que es la institucionalidad que se crea con la ley 20.417, que es del 2010, y ahí en el fondo se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Y a grandes rasgos, podríamos decir que si el ministerio es el que diseña y aplica las políticas, ¿no? Todas las políticas que tengan que ver con temas ambientales. Por otro lado, tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el que aprueba los permisos ambientales, hace las evaluaciones ambientales y aprueba estas evaluaciones. La superintendencia, en este caso, como toda superintendencia, es el organismo que está a cargo de fiscalizar. ¿Ya? Entonces, la Superintendencia del Medio Ambiente, su rol principal es el fiscalizar todas estas regulaciones ambientales y estos permisos ambientales. Eh, por un lado, fiscalizar entonces y también por otro lado, sancionar. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene que ver con incentivar el cumplimiento ambiental dadas estas distintas regulaciones. Ya que por un lado están los permisos ambientales, las RCA, que se conocen, las resoluciones de calificación ambiental, que pasan por el SEA, pero también existen otros instrumentos ambientales, como los planes de contaminación, las normas de calidad, en fin, las normas de emisión, etcétera, etcétera, etcétera. La ley REP, que últimamente está estado sonando, toda esa regulación, la superintendencia tiene que fiscalizar. Ese es el rol principal. Y entrelazándolo a lo que es la analítica de datos, ¿cierto? Cuéntanos un poco qué es para ustedes, qué se considera para una superintendencia una analítica avanzada, ¿cierto? ¿Qué la compone y cómo aporta en el desarrollo de su rol? Sí, bueno, el concepto de analítica avanzada siempre es interesante conversarlo, como cuando uno lo habla con distintas personas, a veces salen distintas respuestas. De hecho, a veces yo me meto a buscar definiciones sobre este concepto y a veces encuentro algo distinto. Pero lo típico que uno ve en la analítica avanzada, uno siempre llega de repente a estas cuatro como categorías de la analítica, ¿cierto? La analítica descriptiva, la analítica diagnóstica, la analítica predictiva, la analítica prescriptiva. Em, yo te diría que en el caso y esto quizás es aplicable para todos, en el caso de la regulación ambiental, de la regulación y de los datos asociados a la regulación ambiental, eh, hoy día es súper, súper, súper necesario, eh, las primeras partes, yo diría. ¿Ya?
fuerte el tema descriptivo y el tema diagnóstico. ¿Ya? En el fondo, hoy en día, la Superintendencia del Medio Ambiente, por un lado, tiene que capturar muchos de estos datos asociados a las distintas regulaciones ambientales. Como te mencionaba antes, cada regulación ambiental tiene que ser fiscalizada por la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Y eso qué significa? Que los titulares, las empresas, por así decirlo, tienen que muchas veces reportar la información. ¿Ya? Entonces, esa información finalmente se traduce en datos. Y esos datos, la superintendencia tiene una sección, de hecho, de desarrollo de sistemas y mantención, donde genera sus propios sistemas para poder capturar estos datos. Y esa data que queda acá almacenada, luego la sección de inteligencia ambiental es la que tiene que hacer algo con estos datos. Y eso va de distintas aristas de cosas que se pueden hacer con esto. Por un lado, y como en toda organización que trabaja con datos, hoy en día prácticamente todas, hay un rol de usar la analítica o el manejo de datos, para poner un nombre más general, en ver cómo mejorar la gestión interna de los procesos propios de la institución, ¿ya? Cómo mejorar en ese sentido los objetivos propios de la institución. Y ahí hay un rol bastante marcado en la acción de este equipo. También un rol de mejorar de servicio a la ciudadanía, como toda institución pública, disponibilización de información, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bastante pega respecto a ordenar la información y disponibilizarla. Eso en sí ya es un valor. Y si uno lo ve quizás como en lo que uno habla de analítica avanzada, chuta, oye, es súper básico, no diría. Oye, ¿dónde están los modelos de Machine Learning? El tema es que uno muchas veces se encuentra que las personas en distintas instituciones parte hablando por el Machine Learning. Pero el tema es que si tú querías hacer modelos predictivos, redes neuronales, en fin, todas estas cosas que suenan bastante cuando uno está metido en este mundo, muchas veces uno topa, y más rápido que tarde, con que la data no está ordenada, o no está la data necesaria para responder esas preguntas que uno quiere responder con la analítica avanzada. ¿Ya? Entonces, yo diría que instituciones como la Superintendencia del Medio Ambiente han hecho una pega súper potente en todo lo que es ordenar la información, disponibilizarla, y a partir de eso empezar a ver algunas cosas un poco más elaboradas, si uno quiere decir. Y entonces, eso respecto quizá a lo que te decía, como de usar la data para la gestión interna, un poco para ordenar los procesos, para disponibilizarla, etcétera. Pero otra línea que las instituciones públicas y la superintendencia ha implementado, de hecho, si uno se mete a las redes sociales puede ver algunos posts sobre esto, es el de generar también acciones disuasivas al incumplimiento ambiental para los regulados. Es decir, usar data, por ejemplo, data de reportes de cumplimiento ambiental o reportes del funcionamiento de las empresas. Por poner un ejemplo, el decreto Supremo 90, que es el decreto de RILES, ¿ya? De residuos industriales líquidos. Las empresas tienen que reportar los distintos análisis que ellos hacen de sus residuos líquidos, y hace ya un par de años que la superintendencia lo que hace es tomar esa data, ordenarla, validarla contra la ley, ¿ya? Y con eso empezar a generar notificaciones mensuales a los reguladores. Entonces, mes a mes, dado que tenemos data ordenada que podemos validar con los sistemas que se manejan en la institución, eso luego se puede utilizar para generar, por ejemplo, estas notificaciones, que nuevamente lo que buscan es, por un lado, mostrar que bueno, la data se usa, también estar informando a los regulados para que puedan tomar acciones que los lleven al cumplimiento. Nuevamente, ese objetivo que la institución, la superintendencia, tiene de incentivar el cumplimiento. Y así, en el fondo, aparecen distintas iniciativas que uno puede hacer, pero quiero hacer harto énfasis como en esa lógica. Dado que se tiene data ordenada, uno puede luego empezar a construir acciones en este caso, y eventualmente también llegar a analítica un poco más sofisticada, si uno le quisiera decir. Así como este hay otros ejemplos que se podría dar. Qué entretenido porque esto da para preguntar muchas cosas porque son muchas aristas las que componen, ¿cierto? Todo este ciclo de información, porque recordemos que, creo que no lo mencioné, que eres el jefe de la sección de inteligencia.
¿cierto? De inteligencia ambiental. Entonces, cuando decimos, pucha, ¿qué desafíos hay en inteligencia? Lo primero que pensamos es, obviamente, nuestra querida inteligencia artificial que llegó para quedarse. Ya todos sabemos que podemos optimizar procesos, sobre todo en el tema que estás planteando tú, ¿cierto? De la veracidad de los datos. La inteligencia artificial tiene la capacidad de poder analizar y de repente minutas y cosas para ir a buscar el responsable, ¿cierto? Puntual, nos puede ayudar. Pero en el caso que tú estás viendo, ¿cuáles serían los desafíos que ustedes están enfrentando y cuáles son las oportunidades? Y oportunidades, entiéndase, haciendo un llamado a los profesionales que están escuchando esto y que pueden ser afines a las necesidades, porque ya todos sabemos que en el área informática hay mucha demanda de roles y nos faltan muchos roles y falta mucha capacitación y por algo tenemos, por ejemplo, aquí a Pablo, no solamente siendo el jefe del área, sino que además haciendo un doctorado por la misma información cambiante y demandante que está. Entonces, cuéntanos un poquito desde esa visión, todo esto que está pasando y cómo lo ves tú también desde tu perspectiva. A ver, voy a partir desde lo micro, por ejemplo, nuevamente la regulación ambiental. Aparte de desafíos como las que no, lo que te comentaba son, por un lado, formas en que se potencia una institución con el uso de datos, pero al mismo tiempo siguen presentando siempre desafíos de, nuevamente, cómo seguir usando los datos para mejorar la gestión interna y cómo generar, usar los datos para generar nuevas acciones disuasivas. En particular, la regulación ambiental tiene un desafío constante y es que siempre hay nuevas normativas ambientales que tienen que ser fiscalizadas. Por ende, son nuevos dominios de datos, si uno quiere, que tienen que ser capturados, ordenados y puestos a disposición y utilizables para distintas acciones. Y yo te diría también y llevándolo a la pega vinculada a lo que llamamos inteligencia ambiental, o lo que se llama inteligencia ambiental, eh, y es un desafío mundial, diría yo. Hay un desafío en evaluar las acciones que hacen las instituciones. ¿Qué tan efectiva, y esto no solo ambientalmente, en general una empresa también lo puede pensar, qué tan efectiva es una acción que hace una institución? En el caso, por ejemplo, de la superintendencia, este ejemplo que te contaba de el envío de notificaciones, ¿qué tan efectivo es en realmente como incentivar el cumplimiento o reducir eventuales impactos ambientales? Y ese desafío es súper completo, o sea, complejo, perdón, porque no es solamente tener data. ¿Ya? En el fondo, es tener data, es hacerse las preguntas correctas, y quizás lo más complejo es, y aquí poniendo quizás más técnico, plantear el modelo de una forma correcta para que me permita responder esa pregunta. A veces uno se puede encontrar con que tengo data, hago un modelo y eso me da resultados, pero eso no significa que ese resultado tenga necesariamente sea correcto, pongámoslo en esos términos, ¿ya? Lo correcto es relativo, pero entonces hay que dedicarle bastante tiempo al entendimiento del problema, ¿ya? Entonces, ese es un desafío porque los problemas, llevándolo al tema ambiental, son multifactoriales. Entonces, si lo ponemos en términos estadísticos, tener todas las variables que explican un proceso es prácticamente imposible. Entonces, hay que ver a través de métodos, ahí uno puede hablar de temas más, nuevamente ocupando un término más técnico, econometría, que es una forma de estadística, entre comillas, clásica. Ya podríamos decir que tenemos la estadística predictiva, que es la que suena mucho ahora, Machine Learning, bueno, y ahora todos los LLMs y eso, otro tipo de modelos. Pero también tenemos estadística que conocemos hace tiempo, estadística inferencial, que son estadísticas o métodos que nos permiten entender un problema. Y en ese mundo la econometría es la que se ha especializado un poco en ver cómo entender ciertas variables afectan en otras. Entonces yo diría que ahí vinculando a lo último que mencionaba, hoy día hay mucha gente aprendiendo en las universidades, diplomados, cursos, etcétera, sobre machine learning, analítica, etcétera. Y yo, bueno, yo hago clases también y a mí me gusta siempre igual dejar una patita para hablar de estadística, llamémosle, de nuevo, comillas clásicas, un poco esta estadística que no busca predecir necesariamente, sino entender.
Y lo digo harto porque hoy día ya hay mucha gente haciéndole harta pega al machine learning. A mí me gusta hacerle la pega también un poco para el contrapeso a este otro tipo de métodos. Entonces, yo diría que eh, eh, ese foco es bien valioso. Ojalá tener los dos, cuando saber bien cuándo los datos y las preguntas son para abordarlas desde un tema predictivo y cuándo las preguntas son para responderlas desde un lado eh, inferencial, si se le dice, o explicativo. Eh, Eso yo creo que es súper valioso. Em, y qué más, bueno, como te decía, entonces lo del entender cómo las acciones, el impacto de las acciones, que tiene que ver un poco más con esta parte explicativa, diría que es algo súper necesario y algo que las instituciones, si no lo están haciendo, debiesen avanzar en esa línea. Y por el lado predictivo, bueno, también ahí siempre hay desafíos. Y ahí nuevamente el desafío en las instituciones y en particular en las instituciones públicas es cuáles son preguntas que debiesen ser respuestas por un modelo predictivo, ¿ya? Y ahí, en mi opinión personal, también es que eh, eh, pocas veces, al menos en temas de políticas públicas, se debiese dejar un modelo a tomar decisiones solas, ¿ya? Pocas o nulas, sino que usar estos modelos predictivos para informar o para apoyar el trabajo de personas. Creo que por ahí va la línea, y ahí está el desafío de cómo combinar eso, en el fondo, cómo hacer que estos modelos apoyen la pega de los profesionales. Diría que ese también es un desafío y que en el fondo hay muchas más preguntas que respuestas hoy en día. Entonces ahí, eh, y eso va a veces mucho más allá de lo técnico. En el fondo, tú puedes tener un modelo súper bueno, digamos, en sus métricas, las típicas, en fin, pero de ahí a que se implemente o que se use, ese es otro gran desafío, ¿no? La famosa gestión del cambio, que probablemente los auditores deben haber escuchado tú seguro. Entonces, bueno, hay muchísimos desafíos, como te digo, algunos técnicos, otros no tan técnicos, Pero o no tan lo técnicos que matemáticos, estadísticos. Exacto, pero yo sé que todos se están preguntando cuáles son las fuentes de datos más usadas hoy día, ¿cierto? ¿Cuáles son las más relevantes? Si alguien tiene interés en la carrera de analítica y medio ambiente, ¿cierto? ¿Dónde debe apuntar? Todo eso y mucho más a la vuelta de esta brevísima pausa comercial en donde vamos a seguir hablando junto a Pablo Aguirre aquí en Pasaporte Digital. No te vayas. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.